El objetivo de esta investigación es analizar la validación y confiabilidad de un instrumento para la selección de capital humano en las organizaciones enfocado a la confianza e integridad. Para evaluar la confiabilidad y validez del instrumento se realizan dos tipos de análisis. El primero con modelos de la teoría clásica mediante el ALPA de Cronbach y el estadístico Cuder-Richardson 20. El segundo análisis se realiza utilizando la teoría de respuesta al ítem a través del modelo de Rach, utilizando programación en R. El test desarrollado se realiza con enfoque en psicopatía organizacional. La evidencia encontrada muestra confiabilidad y validez en la prueba analizada, tanto para la valoración de las preguntas como para la fiabilidad en la selección de los individuos analizados. Asimismo, el modelo de Rach aporta información valiosa a nivel de preguntas y sujetos para tener un mejor instrumento. Esta investigación aporta conocimiento en dos sentidos. Primero, los test de personalidad aplicados en las organizaciones para la selección de capital humano en forma más confiable. Y segundo, mostrar una metodología que puede ser aplicada a cualquier cuestionario para la validación y confiabilidad de sus respuestas. Las empresas para producir necesitan de dos insumos, capital y trabajo. Sin embargo, estos recursos, tanto económicos como del talento de las personas, necesitan ser sustentables en el tiempo buscado en el bienestar común. Es decir, tanto la organización como de las personas que lo conforman y de la sociedad en general. Dicho lo anterior, las empresas requieren de capital humano, íntegro, confiable y responsable del crecimiento de las empresas, sin afectar su patrimonio. Para ello es necesario asegurar la efectividad de los procesos de selección e implementar una adecuada estrategia para aprovechar al máximo sus competencias, seleccionando un gran capital humano. El buen funcionamiento y el éxito de las organizaciones dependen en gran medida de la buena elección del talento humano. Sin embargo, existe una serie de individuos con un mal comportamiento que laboran en las empresas, individuos sin ética que cometen actos ilegales como fraudes, malversaciones de fondo y experimentan poco remordimiento al engaño. Teniendo en cuenta que el activo más importante de toda organización lo constituyen las personas y su talento, las organizaciones cuyo objetivo es mantenerse en un margen competitivo deberán diseñar e implementar estrategias de reclutamiento, de retención, con la finalidad de incorporar y mantener capital humano idóneo para la integridad de la organización y así garantizar su sustentabilidad. El proceso de reclutamiento y selección comienza cuando surge la necesidad de cubrir un puesto en específico. Sin embargo, antes de comenzar es necesario comenzar un análisis de los requisitos que debe cubrir el candidato antes de ocupar un puesto vacante. El reclutamiento de capital humano es un conjunto de procedimientos orientados para identificar talento humano potencialmente calificado para ocupar un puesto dentro de la organización, en las cuales se le aplicará el proceso de selección. Son numerosos los autores que han estudiado y profundizado sobre el comportamiento y la personalidad del psicópata. Entre ellos se encuentra Kraepelin, quien le da una connotación de personalidad psicopática. Schneider, quien le otorga una integración conductual, clasificándolo de acuerdo a su temperamento. Posteriormente, en 1941, Cleckley les da 16 características diagnósticas enfocadas en la psicopatía, que la veremos en el cuadro 1 más adelante. Hart en 1991 desarrolló y perfeccionó una metodología para evaluar la personalidad psicopática con el PCLR, con muy buenos resultados. El diagnóstico consiste en una evaluación al sujeto por medio de un cuestionario, el cual se divide básicamente en dos áreas: factores afectivos o
de personalidad y factores de estilo de vida y trayectoria delictiva. Pues tiene un total de 20 ítems a clasificar en una escala de 0 a 2 puntos. La puntuación es 0 cuando las características descritas por el ítem no son aplicables al sujeto. 1 cuando las características coinciden en algunos aspectos. Y 2 cuando el ítem es definitivamente aplicable al sujeto. Dentro de la literatura hay investigaciones que han reproducido este modelo aplicando el PCLR con el propósito de probar su confiabilidad y normalizándolo en diferentes poblaciones, todas con éxito PAM: Cook, Michie, Hart y Liken, entre otros, obteniendo excelentes resultados y constituyendo este test como el mejor instrumento para evaluar personalidad. Para Hart, en 1998, la psicopatía es un desorden de personalidad socialmente devastador, caracterizado por la mezcla de factores afectivos, interpersonales y características de comportamiento. De acuerdo con Hart, las principales características de un psicópata son la falta de empatía, manipulación, egocentrismo, ausencia de culpa, proclive a violar las normas tanto sociales como legales, no tiene conciencia o remordimiento, no presenta miedo ni ansiedad, no sienten ninguna angustia, presenta por gustos por una vida fácil y son muy impulsivos. El psicópata no es capaz de ponerse en el lugar de otra persona de forma emocional, es decir, intenta imaginarse lo que piensa. Sin embargo, nunca comprenden cómo se siente la otra persona. Carecen de sentido de lo bueno y lo malo. Un psicópata ve y trata a las personas como objetos a pensar de qué relaciona social o intelectualmente muy bien. Para Woody, Petch y Slate, los psicópatas organizacionales son individuos que logran pasar desapercibidos y ocultos tras la vida aparentemente normales, e inicialmente podrían confundirse con los comportamientos de líderes carismáticos y eficaces. Sin embargo, su comportamiento causa enormes problemas en todo su entorno. Las características más sobresalientes de los psicópatas organizacionales, de acuerdo a Woody, son egoístas, oportunistas, egocéntricos, despiadados y desvergonzados, falta de empatía y de remordimiento, les gusta correr riesgos, son pensadores estratégicos, con capacidad de tomar decisiones racionales sin emociones, sin capacidad para renunciar a sus beneficios, manipuladores y ambiciosos, pero también son encantadores, carismáticos, toman poco en cuenta la crítica, tienen confianza, son persuasivos. A nivel de la organización no crean equipos armoniosos, incurrirán en la pérdida de empleados con talento, son oportunistas, la responsabilidad social no es una prioridad para ellos. El nivel jerárquico que suele ocupar se encuentra en la parte superior de las organizaciones y prefieren las grandes organizaciones financieras debido a las recompensas potenciales que se ofrecen en estas empresas. La mayoría de población los acepta gracias a la buena imagen que proyectan y los hacen parecer ante los demás como buenas personas, honestas, atentas y cumplidas. Solo el descubrimiento de sus fraudes o ilegalidades cometidos muestra su verdadera naturaleza. Existen diversos estudios con los que se ha tratado de caracterizar y medir la psicopatía organización. Entre los autores destacan Woody, el estudio de BSCAN 360, el estudio de BSCAN 360 de Mathieu, que se deriva de los de Hart en 1991, de la lista de verificación revisada, PCLR, Hart 2003. El BSCAN 360 tiene la misma estructura de 4 factores que el PCDL. Y bueno, estos 4 factores son manipulación o antiético, que utiliza el encanto y el engaño para manipular otros. Tenemos también despiadado e insensible, que es frío, sin preocupación por los sentidos de otros. No confiable, falta de enfoque, que esta es falta de compromiso con metas y objetivos. Intimidante, agresivo. Bueno, generalmente intimidante en el lugar de trabajo.
Existen varios tipos de estrategias metodológicas, pero hoy vamos a hablar principalmente de 4, que son estrategia de ensayo, estrategia de elaboración, estrategia de organización, estrategia de metacognitivas. Estrategia de ensayo son aquellas en que los educandos usan la repetición o la denominación para aprender. Estrategia de elaboración se trata de aquellas que usan imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar 2 o más ítems. Estrategia de organización son aquellas que el aprendiz utiliza para facilitar la comprensión de una determinada información, llevándola de una u otra modalidad. Estrategia metacognitiva se las conocen también como de revisión y supervisión. Las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una actividad o unidad de aprendizaje. Pues para realizar la investigación y validar el TPP se contactó al área de recursos humanos de una empresa del sector financiero de seguros. Se selecciona una muestra de la población por convivencia. Los individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles y porque pertenecen a la población de interés. Se tomó una muestra de 61 participantes sin importar género, puesto, escolaridad. Solo se tomó en cuenta que fueran empleados en activo de la Ciudad de México y que pertenecieran a las áreas más problemáticas de la empresa, es decir, las áreas en donde se habían presentado problemas con el manejo de los recursos económicos de la empresa. Las características de la muestra se pueden observar en el siguiente cuadro. Bien, pues la característica de esta muestra lo vamos a poner como en estudio, en donde vamos a ubicar lo que son de primaria, secundaria técnica, carrera trunca, licenciatura y media superior. Y por otro lado tenemos el género masculino y femenino y sus cantidades, que nos daría un total de 61. Pues bien, se aplicó el instrumento TPP y la empresa también proporcionó los resultados del examen líder del mercado con que fueron evaluados estos empleados para hacer la comparación entre ambos tests. La aplicación del TPP se realizó en las instalaciones de la empresa en su área de capacitación. La medición de la percepción y expectativa que tiene un ciudadano frente a una institución debe ser un ejercicio constante para que nos permita identificar los puntos críticos de trabajo y oportunidades de mejora para los ciudadanos. Para la estimación de los factores intersecos del nuevo modelo TPP, se utilizó un modelo de análisis factorial con 2 factores. Se rotaron utilizando el método Varimax normalizado. El análisis estadístico para validar la prueba de confianza para la evaluación de personalidad psicopática, TPP, se enfocó en un análisis de coherencia interna para la prueba, practicada mediante el alfa de Cambridge y el estadístico Cuder-Richardson 20. Adicionalmente, se hace un análisis comparativo de potencia de prueba al comparar los resultados de la prueba de personalidad psicopática con los obtenidos con la misma muestra de la prueba de honestidad presente en el mercado. La coherencia interna de la prueba psicológica refleja la covariabilidad entre los reactivos de la prueba, por lo que éstas deben estar relacionadas alrededor del mismo constructo. Para que las medidas sean relevantes, es decir, si la prueba mide varios constructos distintos al anterior de la misma, las medidas de coherencia interna no serán relevantes por las covarianzas. La primera prueba usada en este trabajo es el alfa de Cambridge, que está dada por la siguiente ecuación, donde K es el número de reactivos en el test, O al cuadrado es la varianza total del test, O al cuadrado YT es la varianza de cada uno de los reactivos de la prueba. Tal y como se muestra en la ecuación 1, el alfa de Cambridge puede tomar valores que van desde 0, cuando la suma de las varianzas individuales es igual a la varianza total, hasta 1, cuando la varianza total es mucho mayor que la suma de la varianza de activos. Este punto resulta interesante pues usa de manera indirecta la relación existente entre la varianza total y la de cada uno de los reactivos.
Para esto se parte de la definición de la varianza total de los reactivos con la siguiente ecuación, donde alfa es el ponderador de cada elemento de la prueba, dado que en esta prueba cada reactivo tiene la misma ponderación. Se tiene que alfa sub 1, 2, k es igual a 1. Esto implica que cuando los reactivos no tienen relación entre sí, la covarianza de estos será 0. Esto iguala la varianza total a la suma de las varianzas de cada una de sus partes y lleva el alfa a 0. Del mismo modo, cuando la covarianza entre los reactivos es alta, la varianza total será mayor que la de cada uno de los reactivos y se obtendrá un alfa alta, con un valor máximo de 1. Es importante recordar que el alfa está diseñado para reactivos con más de 2 categorías. Cuando se tienen 2 categorías, el alfa de Cronbach es modificada a la siguiente ecuación, donde P sub 1 es la probabilidad de proporcionar la respuesta correcta al reactivo y Q sub T es igual a 1 menos P sub T es la probabilidad de dar la respuesta equivocada. En ambos casos, las probabilidades son obtenidas mediante el método frecuentista. Casos donde los sujetos dan respuesta correcta sobre el número total de sujetos. En este caso, el alfa de Cronbach coincide con la medida de Kuder y Richardson, también conocida como KR20. Para la construcción de pruebas en la selección del talento humano, existen 3 supuestos básicos en la teoría de respuestas a ítem, de las cuales vamos a poder observar ahora. La dimensionalidad. Esta se basa en el diseño de la prueba, que sirve para medir específicamente una dimensión o una debilidad del encuestado, más no otra cosa. Independencia local. Cuando la elección de un ítem no debe afectar sus respuestas en otro ítem. Y la última, curvas características del ítem. ¿En qué se basa esto? Es una medición matemática que calcula la probabilidad de éxito de una pregunta en un test realizado. Es una probabilidad de que la persona haya acertado y tenga la habilidad necesaria para poder ocupar el puesto en la cual él haya enviado su solicitud. Estos modelos ratifican que mientras más hábil sea el sujeto, más probabilidad de contestar bien todos los ítems tendrá, y mientras más fácil sea el test, más probabilidades de que el sujeto las conteste todo correcto tendrá. La confianza e integridad son los elementos claves en el contexto de las organizaciones. Considerando los ítems de la prueba y sus resultados, la importancia de esta radica en la utilización de dicha información para la toma de decisiones. Nos dará una mejor selección para ciertos puestos directivos o manejo de recursos económicos. Actualmente, diversas empresas sufren de fraudes financieros, causadas por la asignación de los cargos mencionados a individuos que han presentado algún comportamiento asociado a psicopatías. La teoría de respuestas al ítem con el modelo de Rasch se demostró que el análisis efectuado mediante este modelo presenta una visión más objetiva del test, confianza e integridad, lo que hace más práctico tomar decisiones referente a las personas que se requieren seleccionar, o a qué ítems se deben enfocar en el test, más aún tener un instrumento más confiable y severo a la hora de elegir. Los resultados pueden permitir identificar los ítems que las personas tienen más o menos probabilidades de resolver correctamente o en la cual se tardan un poco más de tiempo. Esta evidencia que arroja el modelo de Rasch permite obtener mejores resultados sobre los candidatos que se debe elegir la organización para no poner en riesgo importante este punto su patrimonio. Adicionalmente, otra ventaja que posee el modelo de Rasch es la de señalar cuáles de los ítems de test de confianza e integridad deben ser mejorados.